Genial, ¿no? Este año nos hemos llevado una sorpresa porque los niños se han vengado con los padres de repetir todos los años el pastorcito y el castor y etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido una obra muy graciosa, estamos muy agradecidos a todos los que han trabajado. Tenemos casi 40 niños en la iglesia y casi todos han podido participar. Así que una vez más estamos compartiendo pues, el verdadero sentido de la Navidad, ¿de acuerdo? Es algo que cuando se entiende, cuando se comprende, pues uno llega a la conclusión de que es una fiesta extraordinaria, es una de las fiestas más bonitas del año, porque el significado detrás de las luces, de los encuentros familiares, etcétera, hay un significado muy precioso, muy bonito que quisiéramos compartir con vosotros brevemente. Mirad, hace unos días en Twitter había un padre que publicó un tuit que me llamó la atención. Era un padre que dice lo siguiente: la Asociación de Padres del Colegio de mi hijo nos envían un email para organizar el Belén que se pondrá en el colegio este año. Nos indican que este curso la temática será el fondo del mar. Hay que hacer pulpos, peces, tortugas, gambas, camarones, caballitos de mar, algas, medusas y cangrejos. Ahí está el tuit en Twitter, ¿no? Por otro lado, la responsable, la comisaria de Igualdad de la Comisión Europea, Elena Dalli, ha publicado un manual este año en el que se prohíbe el uso de la palabra Navidad y pide que en lugar de la Navidad felicitemos las fiestas. ¿De acuerdo? Ha sido un documento que ha sido retirado, puesto que ha habido una reacción en este sentido por parte de mucha gente en Europa, ¿no? Porque estamos celebrando la Navidad, no estamos celebrando las fiestas. Y el mundo pues recoge como ese manual en el que se pide que se celebre las fiestas, pero no la Navidad, pues ha sido retirado. Mira, cada año, siempre que se acerca la Navidad, escuchamos cosas como estas. Decía el teatro que vivimos en un mundo que se está olvidando de la persona central de la Navidad, que se está olvidando de la persona de Jesús. Y la verdad es que vivimos en un contexto, en un mundo que quiere que olvidemos y que también trata de eliminar el verdadero sentido y significado de la Navidad y sustituirlo por las luces, por las fiestas, por los encuentros familiares, por las comidas, por la música, etcétera, etcétera, por peces y cangrejos en el Belén. Se trata de intentar borrar de nuestra historia, de nuestra cultura, pues esas raíces que tiene Europa, que son raíces judeocristianas. O sea, Europa no sería lo que es sin la influencia del cristianismo y sin la influencia del judaísmo, ¿no? Y lo que vamos, a donde vamos, la dirección a la que vamos es eliminar toda convicción para que cada uno se diseñe una religión según su parecer. ¿De acuerdo? En la que se celebren las fiestas, pero no se celebre la Navidad. Y claro, yo en esta mañana digo, la sociedad puede hacer lo que quiera, este mundo puede hacer lo que quiera, pueden hacer pulpos, tortugas, peces, para el Belén. La gente puede, si quiere, en lugar de felicitar la Navidad, pues felicitar las fiestas, pero eso no impedirá que los cristianos sigan recordando al mundo el verdadero sentido y significado de la Navidad. Que seamos coherentes con la historia y sigamos enfatizando realmente qué es lo que pasó el día en que Jesús vino a este mundo, ¿no? Y ese significado está en la Biblia. Cuando vamos a la Biblia encontramos en los Evangelios una narración del verdadero sentido de la Navidad. Y uno de esos resúmenes, lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Jesús. Dice, en Él, Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, Jesús,
Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Versículo 14. Y aquel verbo, que es Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra traducción dice, aquel que es la palabra, aquel que es Jesús, habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Ese es el título de esta reflexión esta mañana. Se hizo como uno de nosotros. Se hizo como tú, se hizo como yo, como cada uno de nosotros. Y cuando reflexionamos bien en eso, nos daremos cuenta que nada ha ocurrido en la historia como eso. Nunca como eso ha pasado. Nunca jamás. Dios ha dejado su gloria, su lugar, su morada, para hacerse como uno de nosotros, para asumir nuestra humanidad, nuestras circunstancias, nuestro sufrimiento, nuestro dolor y ser uno más entre nosotros. Mira, este texto lo escribe Juan, el apóstol Juan. Juan era el mejor amigo de Jesús. Dice el texto que era el discípulo al que Jesús amaba. Pasó muchísimo tiempo con Jesús, siempre caminaba a su lado, hasta se recostó sobre su pecho el día de la última cena, ¿os acordáis? Juan estaba recostado en el pecho de Jesús y creo que es el que mejor le conocía. Juan es el que mejor conocía a Jesús. Yo creo que tiene una percepción de quién era Jesús más profunda que del resto de los evangelios, de los discípulos, porque resume en este pasaje esa percepción que él tiene de quién era realmente la persona que estaban haciendo en ese lugar, en ese día, de quién era realmente ese niño, ¿de acuerdo? Así que él expresa en este prólogo que hemos leído el verdadero significado de la autoridad. Decía el autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, que hubo una vez en el mundo un pesebre, ahí lo estamos viendo, y en el pesebre alguien más grande que todo el mundo. Eso es algo que, si lo meditas bien, es algo extraordinario. Es como si un pintor que pinta un cuadro decidiese en ese momento dejar el pincel e introducirse dentro del cuadro que él ha pintado y convivir con los personajes del cuadro. Lo cual quiere decir que Dios no ve el cuadro desde fuera, el cuadro del mundo, el cuadro de tu realidad, el cuadro de tus sufrimientos, el cuadro de tus problemas, de tu familia, ¿de acuerdo? Sino que se introduce y se hace como uno de nosotros y vive dentro del cuadro con cada uno de nosotros. Por eso él dice que hubo en el mundo una vez un pesebre y dentro del pesebre había alguien que era más grande que todo el mundo. Mirad. Dentro del pesebre, algo más grande que todo el mundo. Lo cual quiere decir que Jesús era antes que todas las cosas. Dice Juan que el verbo era con Dios. Ya antes de que existiese nada, ya Jesús existía al lado del Padre. En el principio ya era Jesús, ya era el verbo, ¿de acuerdo? Jesús era con Dios, estaba al lado de Dios, convivía con Dios desde la eternidad, ¿de acuerdo? Dice que y el verbo, la palabra Jesús, era Dios. O sea, estamos hablando de Dios mismo, ¿de acuerdo? Su naturaleza, su esencia de Dios. Jesús es Dios, es el creador de todas las cosas. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Lo cual quiere decir que Jesús estaba creando el universo junto con el Padre. Él fue el creador de todas las cosas. Ese niño que nació en Belén, que estaba ahí en un pesebre, fue el creador del pesebre, el creador del establo, el creador de Belén, el creador de la ciudad, el creador del mundo, el creador del universo, el que pinta el cuadro y decide entrar dentro del cuadro para vivir en él. Nada de lo que existe, dice Juan, es y existe sin Jesús. Nada de lo que ha llegado a ser, nada de lo que nosotros vemos es o existe sin la intervención de la persona que nace en ese lugar. Nada existe, nada es sin Jesús, ¿de acuerdo? Dice que en Él estaba la vida. No hay vida fuera de Jesús. Si Dios retirase el aliento de cada uno de nosotros, o sea, estamos vivos por la gracia de Dios.
¿No? A veces se dice eso, las abuelas decían, gracias a Dios estamos vivos. Pues sí, es verdad. O sea, si Dios retirase su mano de nuestro ser, quedaríamos todos aquí ahora mismo muertos. Si la vida se origina y se sostiene gracias a la persona, el originador de la vida, a la persona de Jesús. Jesús dice también que es la luz de los hombres y la vida era la luz de los hombres. En este mundo tenebroso, cada vez más oscuro, cuando uno pone la televisión, cada uno ve más oscuridad, no en el sentido físico de la oscuridad de la noche, oscuridad moral, oscuridad de conducta, ¿me entendéis?, de valores, oscuridad de maldad, ¿de acuerdo? Y Jesús viene a encender una luz, era la luz de los hombres. Jesús es la luz de los hombres. Si quieres encontrar la luz, si quieres ver algo de luz, acércate a la persona de Jesús, ¿de acuerdo? Es como un fondo luminoso, eso lo decía un filósofo, que si lo miras vas a entrar en él, ¿de acuerdo? La idea es que Jesús irradia luz. Cuando conocemos al Jesús de la Escritura, no vamos a conocer a nadie mejor que Él, ¿de acuerdo? Y es la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas. Jesús es superior a las tinieblas, resplandece sobre las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús prevalece sobre las tinieblas. Jesús es la luz verdadera que venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el mundo, dice, por Él fue hecho y en el mundo estaba, lo que decíamos del pintor que entra dentro del cuadro. O sea, Jesús vino a estar en el mundo en el que nosotros estamos y eso lo hace grande, porque mirad, eso de que Dios esté en el cielo, nos abandone a nuestra suerte y diga, ahí os apañáis, ese no es el Dios de los cristianos. El Dios de los cristianos es un Dios misericordioso, un Dios que quiere vivir lo que tú vives, que quiere padecer lo que tú padeces y que decide, como dice ahí, morar y vivir entre cada uno de nosotros. En el mundo estaba. Jesús vino al mundo. Dios está ahora con nosotros, ¿de acuerdo? Dice, y entra en el mundo que Él ha creado, lo que decía antes, el creador del universo. Esto es un misterio, ¿no? Como el creador del universo, un universo incomprensible, que no podemos medir, ¿de acuerdo? Como el creador de eso decide reducirse, limitarse, hasta el punto de hacerse un bebé que tiene que estar en el vientre de su madre, que tiene que crecer y que tiene que nacer, que tiene que aprender a leer, a escribir, a trabajar, ¿me entendéis? Eso es un misterio. El creador del universo se hace pequeño para entrar en el universo que Él ha creado, ¿de acuerdo? El mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mirad qué tragedia más grande, ¿no? O sea, el mundo, en lugar de percibir esto y decir, qué preciosidad el mensaje de la Navidad, qué grande lo que Dios hizo, que no nos abandonó a nuestra suerte, que decidió venir a visitarnos, hacerse como uno de nosotros, ¿de acuerdo? Eso lo hizo Él por amor a nosotros, para que fuésemos, como se decía antes, hijos de Dios. Y dice que el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. ¿Podemos celebrar la Navidad sin conocer a Jesús? Sí. ¿Podemos encender las luces, poner el árbol, el nacimiento en la casa sin conocer a Jesús? Sí. De hecho vino y dice que el mundo no le conoció, le rechazó, le despreció. ¿De acuerdo? Dice que a los suyos vino, se está hablando del pueblo judío, y aquellos que tenían información para recibirle, para aceptarle, también le despreciaron. ¿De acuerdo? Ellos que estaban esperando que viniese el Mesías, que Dios se hiciese hombre, le despreciaron también. El mundo no le conoció. Los suyos, que deberían de haberle aceptado, tampoco le recibieron, ni tampoco ahora. Pero dice el texto de Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ya por voluntad de tu padre o de tu madre, sino que ahora somos hechos hijos de Dios por la voluntad de Dios. Lo cual quiere decir que nosotros podemos recibir a ese niño que nació en Belén en nuestra vida. Podemos recibirle, podemos creer en él, ¿de acuerdo? Y si lo hacemos, dice el texto de Juan, que seremos hechos hijos de Dios, engendrados no de sangre ni de voluntad de varón, de padre o madre, sino de la voluntad de Dios. Y ahora Juan termina haciendo esa oferta de que no nos quedemos mirando la belleza de la Navidad, sino que
la recibamos en nuestra vida, que creamos en ella, que entendamos lo que Dios está haciendo por amor a ti, hacerse como uno de nosotros para nuestra salvación, para hacernos hijos de Dios, para traer luz, esperanza a nuestra vida. Dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo cual quiere decir que Juan tiene esa percepción de que Jesús era Dios, que se hace carne, que vive entre nosotros, con nosotros, que camina con nosotros, que duerme con nosotros, que sufre con nosotros. ¿De acuerdo? Y dice también que puede ser visto por nosotros. Podemos ver a Dios. Dice el texto que podemos ver a Dios a través de Jesús. Dice que fue Dios visto por los hombres, lo cual quiere decir que si tú quieres conocer a Dios, acércate a Jesús. Y Jesús es como un espejo que te reflejará el carácter y la persona de Dios. Podrás ver a Dios a través de la mirada de tus ojos en la persona de Jesús. Mira, y esto es lo que se llama la encarnación. Encarnación no es un nombre de mujer. No sé si hay que alguna persona se llama encarnación. Mira, es un nombre muy bonito, ¿no? Pero es el acto de Dios de hacerse como uno de nosotros, de encarnarse, de tomar forma humana, ¿de acuerdo? Y vivir entre nosotros. Y dice Pablo en Filipenses que morir en una cruz por nosotros. Por lo tanto, la segunda persona de la Trinidad, lo que está pasando en la Navidad es que asume esa segunda persona, la persona del Hijo, asume una naturaleza humana en obediencia a Dios para reconciliar a la humanidad que estaba enemistada y separada de Dios, para hacernos hijos de Dios. Para todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les pueda hacer Jesús hijo de Dios. O sea, no somos hijos de Dios por el hecho de ir a la iglesia, no somos hijos de Dios por el hecho de haber nacido en este mundo. Somos hijos de Dios por una decisión personal de mirar a Jesús, de creer en Jesús, de recibir a Jesús, ¿de acuerdo? De pedir perdón a Dios porque hemos vivido de espaldas a Él y Él ha venido a reconciliarnos, a relacionarnos de nuevo con Dios. Y ese misterio de la encarnación es algo tan extraordinario que C.S. Lewis sigue diciendo, mirad, el ser eterno, que todo lo sabe y que creó el universo entero, se hizo no solo un hombre, sino antes de ser un hombre, se hizo un bebé, y antes de eso se hizo un feto dentro del cuerpo de una mujer. Y si quieres reflexionar sobre la profundidad de este pensamiento, piensa si a ti te gustaría convertirse en una babosa o en un cangrejo. ¿Me entendéis lo que sea? O sea, ¿a ti te gustaría convertirte en una hormiga? No, gracias. ¿No? Para que me pisen cuando voy por la calle, no. Para que los niños me quiten las patitas, no, y sufran, no. ¿A ti te gustaría convertirte en un cangrejo? No. Estoy bien como estoy, soy un ser humano, soy lo máximo de la creación, ¿no? ¿De acuerdo? Del mundo creado. Pues mira, pues cuando tú entiendes esto, quedamos maravillados, ¿no? Porque él sí quiso convertirse en una babosa y en un cangrejo. Él sí quiso hacerse hombre y vivir entre nosotros. Por eso el Dios de los cristianos es extraordinario. Como digo, no hay nada, en toda la literatura, en todas las religiones del mundo, a través de la historia encontraréis la creencia en Dios, pero Dios está en el cielo. Y allá nosotros, con nuestra vida, y como no te portes bien, el Dios que está en el cielo con una porra te va a dar y te va a castigar. No hay nada en la historia de las religiones que presente lo que presenta el cristianismo, que ese Dios que goza de un lugar extraordinario decide renunciar a eso voluntariamente por amor a nosotros y convertirse en una hormiga, convertirse en uno de nosotros, ¿de acuerdo? Para transmitirnos pues lo que necesitamos recibir y lo que necesitamos escuchar. Por lo tanto, esto es algo sumamente extraordinario que solamente se da en el cristianismo. ¿Me entendéis? Y es maravilloso que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por eso C.S. Lewis dice que hubo una vez en el mundo un pesebre y en el pesebre algo más grande y algo más extraordinario que todo el mundo, Y vimos la gloria de Dios lleno de gracia y de verdad. Mira, Jesús viene con dos acciones que son sumamente interesantes, ¿no? La primera dice que estaba Jesús lleno de gracia. La gracia es la misericordia, es la compasión, no es el palo, no es el castigo, no es la imposición, ¿de acuerdo? Es el favor inmerecido. O sea, cuando tú como niño mereces el castigo de tu padre
y en lugar de castigarte te dice, hijo, merecías esto, pero te voy a invitar a un helado, ¿no? Te voy a perdonar y no vas a pagar la consecuencia de tus actos. Eso es gracia, porque eso es algo que no merecemos. Y dice que Jesús está lleno de gracia, viene lleno de gracia y también de verdad. ¿Tú estás encontrando la verdad? ¿Quieres buscar la verdad? ¿De acuerdo? ¿Existe la verdad? Bueno, vivimos en un mundo que ya la verdad no existe, ya todo es relativo, ¿no? Pues Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿De acuerdo? Y si el ser humano busca la verdad, es que la verdad existe. Es el anhelo que tenemos, pero esa verdad está en Jesús. Yo soy la verdad y la vida. Y como decía en otras ocasiones, cuando una persona encuentra a Jesús, os aseguro que ya no sigue buscando. Todos nosotros estamos buscando la verdad. Porque tenemos ese sentimiento innato de que estamos en medio de la mentira y queremos la verdad, ¿no? ¿No es verdad? O sea, dime la verdad, yo quiero la verdad en medio de tanta mentira. Esa verdad existe. Y esa verdad es Jesús, está en Jesús. Y está lleno de verdad, dice, vino lleno de misericordia, de perdón, de gracia para ti y también de verdad, esa verdad que estás buscando, ¿de acuerdo? Y que Él te ofrece. Por lo tanto, pase lo que pase. Suceda lo que suceda en el mundo, se celebre lo que se celebre, los cristianos seguiremos diciendo, de verdad que la Navidad es algo extraordinario. Es el amor de Dios, la gracia de Dios, haciéndose como uno de nosotros. Hubo en el mundo un pesebre y en el pesebre alguien más grande que todo el mundo. El pintor se mete dentro del cuadro para vivir con nosotros, para entendernos, para ayudarnos, para escucharnos, para comprender lo que es el sufrimiento, porque Él lo sufrió, para entender lo que es el desprecio, porque Él lo sufrió, para entender lo que es la mentira, porque fue condenado injustamente en base a mentira, ¿me entendéis? Y así que tenemos a alguien que nos puede entender, que ha vivido con nosotros, que se ha hecho como uno de nosotros. Mira, esta semana hemos leído un texto que es sumamente interesante. Cuando los ángeles, ya termino con esto, cuando los ángeles se aparecen a los pastores, que son los primeros, fíjate, eso es otra cosa, ¿no? El Dios de la Biblia decide aparecerse a la gente más sencilla y más humilde de aquel tiempo. Si nosotros hubiésemos sido Dios, hubiésemos decidido dar la noticia a los poderosos de este mundo, ¿no? Nos habríamos ido al Congreso, nos habríamos ido a cualquier sitio, ¿no? A la universidad, ¿no? Mira que Jesús viene, no. Dios decidió, en ese acto de misericordia, ¿no? Revelarse a la gente que nadie esperaba, nadie consideraba a los pastores. Bien, pero los ángeles le dicen a los pastores, encontraréis al niño, esto va a ser una señal, encontraréis al niño en un pesebre envuelto en pañales, eso lo hemos leído siempre, ¿no? Que la señal para los pastores era que el niño estaría en el pesebre, en un pesebre, y envuelto en pañales, ¿no? Mirad, resulta que en el pesebre no se ponían los niños. En el pesebre se ponía la paja para los animales, ¿no? Pero cuando nacía un cordero perfecto, limpio, sin mancha, sin pecado, que iba a ofrecerse en sacrificio, sabéis que en Israel se ofrecía un cordero, pero tenía que ser un cordero sin mancha, sin ningún defecto. Entonces, el pastor, además los pastores se dedicaban a eso, parte de sus beneficios consistían en criar corderos que luego iban a ser ofrecidos en sacrificio a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, cuando había un cordero que era perfecto, a ese lo envolvían en un trapo blanco y lo protegían guardándolo en el pesebre, poniéndolo en el pesebre. Ese pesebre indicaba que ese cordero era santo y sin mancha. ¿Me entendéis? Así que, si eso iba a ser una señal, ellos estaban acostumbrados continuamente a seleccionar el mejor cordero que nacía, envolverle en un lienzo blanco y ponerlo protegido en un pesebre. Cuando ellos vieron a Jesús envuelto en un trapo blanco, protegido en un pesebre donde se ponía la paja para los animales, entendieron, y eso fue la señal para ellos, que ese era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo.
O sea, fijaros qué detalle, que a veces a nosotros se nos pasa desapercibido, pero eso fue una señal. ¿Cómo puede ser una señal para los pastores? Sabían que ese era un cordero perfecto y él vino a morir por nosotros en una cruz un poco más adelante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso también es la Navidad. La Navidad es el anuncio del nacimiento de una persona que viene a morir por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Ese cordero perfecto, sin mancha, envuelto en pañales, protegido en el pesebre, que iba a ser el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, el sacrificio por todos nosotros. Pues bien, esa paz que busca, esa verdad que tú persigues, ese descanso de errores del pasado, ese perdón, ¿quién no ha cometido errores? ¿Quién no ha hecho algo indebido? Y mucha gente carga con eso por el resto de su vida. Dice la Biblia que Jesús ha venido a borrar nuestros pecados, a perdonar nuestros pecados. ¿De acuerdo? A traerte luz, a iluminar tu vida, a darte vida en abundancia. A todos los que le recibieran, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando tú entiendes eso, dirás, la Navidad es algo extraordinario. Así que nuestro deseo, mi deseo para ti es que tú puedas, aparte de celebrar con la familia, con todo lo que hay alrededor de la celebración, que puedas entender que Jesús viene para ti, que nació en Belén por ti, ¿de acuerdo? Para que seas hecho hijo de Dios. El Cordero sacrificado, perfecto, puro, sin mancha, escogido por Dios para dar su vida por ti. Amén. Queremos darte gracias, Señor, por la Navidad. Ayúdanos a seguir proclamando este misterio, esta historia tan extraordinaria de que tú decidiste no abandonarnos a nuestra suerte, sino hacerte hombre, vivir entre nosotros, para ir en una cruz a poder restablecer nuestra vida y poder restablecer nuestra relación contigo, Señor. Que mucha gente pueda entender lo que hay detrás de las luces, de la comida, de las celebraciones. Es que Dios se hace hombre y viene a estar a nuestro lado, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.